nuestra primera conferencia magistral del día, que tengo muchísimo gusto en presentar el día de hoy. Ya están viendo aquí, ¿no?, su semblanza. Déjenme la hago grande, como debe ser. Listo. Tenemos el día de hoy a la doctora Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora, también parte de la red Migrantólogos, que trabaja todo este tema de la migración, que es tan importante, como lo han dicho ya mis colegas. Ella es profesora e investigadora del Instituto Mora, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo, México, especialista en Sociología Política de los Procesos Migratorios y estudiosa de la dimensión política nacional e internacional. Ha sido docente en distintas instituciones nacionales e internacionales de educación superior y directora de tesis en su especialidad. Es presidente del patronato de la Asociación Civil Mexicana Sin Fronteras, asesora de la Organización Mexicanos en el Exilio y miembro de la mesa directiva Otros Dreamers en Acción. Durante 2019 fue miembro de la comisión de expertos también del Instituto Electoral de la Ciudad de México para desarrollar la figura de diputado migrante de la Ciudad de México. Es columnista y comentarista recurrente de distintos medios de comunicación también a nivel nacional e internacional, y semanalmente podemos encontrar pues estos análisis de la doctora Calderón en YouTube, en el portal de Sin Censura, así como su columna quincenal en el portal de Sin Embargo. Pues sin más, la dejo que presente su conferencia, y tenemos muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros e inaugurar este evento. No, al contrario, pues muchísimas gracias y es un honor. Solo les quiero pedir de favor si es posible que pueda compartir mi pantalla y bueno, para compartirles el texto que preparé, pero si no fuera posible, bueno, pues yo me guío con esto. Claro, no, sí, permítame nada más, déjame Okay, la hago. bueno, pues mientras voy en lo que se da este proceso técnico que ya sabemos que siempre ahora nos estamos acostumbrando, pues yo agradezco mucho la oportunidad porque me parece que este tipo de iniciativas son centrales en un sentido educativo, porque creo que tenemos una idea como del proceso migratorio que nos implica involucrarnos de una manera mucho más amplia, y es una iniciativa formidable. Estuve revisando también lo que ocurrió el año pasado y me parece que, bueno, pues de eso se trata, de abonar, de aportar, y aquí está mi colaboración en ese sentido. Pero bueno, aquí, no, ahorita que me digan. Bueno, y decirles que, bueno, yo trabajo en el Instituto Mora, donde he trabajado el tema de la migración desde una perspectiva, pues que pretende ser más allá del lugar común, y eso es parte de lo que yo quiero platicar con ustedes, de lo que me gustaría ofrecerles en términos de insumos, elementos, para que puedan ubicar este tema, decía yo, en una dimensión mucho más amplia. Bueno, ¿listo? No. No, es que lo tiene que hacer mi compañera Cintia, que es la anfitriona, y ya le escribí, a lo mejor en este momento lo hace, pero si no, también me puede mandar esto por el mismo chat y yo lo puedo... No, porque me voy a tardar más, entonces ya digo, es una pena porque el texto lo preparé muy con imágenes, un poco también pensando en que ustedes me puedan... en cuanto se pueda hacer, yo le comunico. Bueno, pues vamos a ni modo. Bueno, una de las primeras cuestiones que yo planteo y que, digamos, va a ser la hipótesis central de esta presentación tiene que ver con que tenemos que empezar a pensar en el tema migratorio de una manera completamente distinta. Yo creo que es obvio que estamos viviendo un momento excepcional en la vida planetaria, en nuestras propias vidas, en lo personal, en la vida colectiva, pero me parece que el tema de la migración es de estos que están ahí permanentemente y que muchas veces solo, digamos, se presta atención, llama la atención en el momento en que el tema es realmente, digamos, una nota periodística, incluso un escándalo, o en su momento un grito de un presidente, como nos ocurrió durante todo un periodo presidencial con Estados Unidos con el señor Donald Trump, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos una situación en ese sentido en la que la migración la hemos visto como algo aparte, algo que está allá, los otros, y nosotros, pues, un poco jugando a esta dualidad. Entonces, la hipótesis principal de esta presentación tiene que ver, y así se titula, y bueno, acá la tengo yo muy bonita, que se llama No es la migración,
De son hecho, las... ya puede presentar, yo creo. Ya está ¿Cómo no? listo. Mira, para que vean, van a ver qué bonito, para que vean Sí. por qué insisto. Bueno, entonces, bueno, a ver, aquí está. Ustedes díganme qué ven para que yo también me guíe, porque ya ven que ahora con esto, luego no sabemos qué está viendo cada quien. Claro, no, ahí está la portada. Ahí Perfectísimo. está. Bueno, entonces vamos a ver si, exacto, sí se mueve perfecto. Bueno, ya nos estamos volviendo todos muy expertos y eso es muy bueno porque también ya empezamos a normalizar este tipo de procesos que yo creo que nos están también enseñando mucho lo que podemos compartir. Bueno, les decía yo que esta es un intento de ofrecerles desde mi perspectiva y además un poco en la idea de compartir con ustedes ideas, notas, reflexiones para este momento en el que desde mi punto de vista creer que el tema del COVID es ya un recuento, bueno, está lejos de serlo porque se incorpora a nuestro propio universo ya imaginativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la presentación que yo empezaba ya a armar y tiene que ver con que no es la migración, son las etiquetas. ¿Y a qué me refiero con esto como hipótesis, hilo conductor que me va a permitir ir articulando algunas ideas? Bueno, a que realmente, fíjense que me parece que cuando hemos aceptado, y esto tiene que ver con una lógica histórica, por supuesto, pero la hemos aceptado como la idea de que la migración se constituye a partir de cómo etiquetamos jurídicamente a las personas. Es decir, tiene documentos, no tiene documentos, es nacional, es extranjero, tiene una visa permanente, visa de refugiado, es decir, cuando hemos permitido que las personas nos volvamos etiquetas, el tema de la migración no es la movilidad humana de la que a veces se hace una alegoría, ¿no? Esta idea de que no, la migración ha sido algo recurrente en la historia de la humanidad, bueno, la movilidad, pero no el hecho de categorizar a las personas de una manera que se vuelve absolutamente cruel y absolutamente, digamos, retrógrada en el sentido de que va determinando el proceso a partir del cual las personas pueden o no incorporarse a una sociedad. Y algunas de las claves para este tema tienen que ser con que seguimos en un debate muy profundo. Estoy hablando a un nivel un poquito más abstracto, en términos más filosóficos, si ustedes quieren, de las discusiones que todavía nos acompañan y que tenemos que empezar a reaccionar en términos de nuestras propuestas a esto, cuando decimos es que pertenece a tal sociedad, es de este lugar. Y ahí es donde el punto es quién pertenece a un lugar. Cuando la identidad no es flexible y es una cuestión que se construye el día a día. ¿Y por qué hemos asumido? Digo, lo hemos asumido porque históricamente así se ha armado, pero mi propuesta es reaccionar a esto y en ese sentido poder decir cómo, al final de cuentas, asumir esta idea de un lugar fijo al que se llega y quienes llegan son otros, ya tiene, digamos, una parte que inhibe la posibilidad de una integración realmente potencial como seres humanos, no como etiquetas. Y eso es parte de un asunto que vuelve al tema migratorio un problema. Entonces, el problema no es en sí mismo la movilidad y que alguien viene o alguien va o que alguien se incorpora a una sociedad distinta a la que había conocido hasta el momento en que se mueve, sino que estamos frente a un problema que se construye desde lo jurídico. Y en ese sentido, bueno, creo que ahí hay un punto que me gustaría que reflexionemos y hablemos a partir de eso. Ahí está. Bueno, y yo quiero ir a un punto que todos presenciamos esta semana, hace 2 días, la visita del presidente Fernández de Argentina en nuestro país. Y una de las cosas que fue muy conmovedora fue un poco el reconocimiento, no un poco, el reconocimiento de México como un país que ha sido hospitalario en momentos muy relevantes de la historia y de las personas que en su momento han logrado encontrar en el territorio mexicano un lugar de refugio, de acogimiento. Y en ese sentido la pregunta es, bueno, ¿en qué momento son esos momentos emblemáticos que son muy importantes y por supuesto para las personas son centrales, pero en qué momento queda eso solo como el referente, la anécdota y no justamente como una construcción de un tipo de entramado jurídico
jurídico donde la hospitalidad es una condición cívica y no solamente filantrópica. Y lo digo porque cuando vemos, y aquí las fotos que yo les presento, tienen que ver con que presenciamos infinitamente unas historias que se repiten y se repiten, y es probable que ocurra ahora en el Congreso. Y yo quiero llamar la atención en eso, que muchas veces las situaciones de duelo, de dolor inmenso que la gente transita cuando migra de manera forzada, y ese es un punto central también, van a tener estas condiciones de sufrimiento que no tendríamos que vivir como humanidad, y las seguimos repitiendo. Y algunas de las conferencias que tal vez ahora se van a presentar y que va a ser muy interesante escucharlas, bueno, van a contar algo que tal vez replica el mismo escenario, el escenario tal vez cambia la geografía, pero digamos, el costo humano de esta experiencia de movilidad. Y vean esta foto. Aquí no es solo la cuestión de trasladarse a otro lugar, que sería la movilidad humana. Esa sería, digamos, la parte alegórica del proceso migratorio, sino todas las condiciones donde los estados son recurrentes en agobiar e impedir, incluso en situaciones de estrés extremo, como ocurre en estas fotos donde las personas proceden de una situación de guerra. Bueno, no es que se les facilite de inmediato o se les acoja, sino entra toda una condición en la cual se vuelven etiquetas jurídicas. Y ahí es que hay que entender muy bien que este proceso de movilidad tiene un componente muy fuerte de violencia. Y ojo, no solo violencia estamos entendiendo por violencia, digamos, física, evidente, sino que también la pobreza extrema es un tipo de violencia. ¿Sí? Bueno. ¿No? Y ahí sí que quisiera llamarles la atención en el sentido de que el gran debate hoy en día en términos de la definición de migración es que, ustedes lo saben bien, ha habido como que una categorización de migración económica, migración altamente calificada, migración VIP, cuando hoy por hoy el debate ha logrado poner y decir que hay un tipo de migración que es voluntaria, no necesariamente deseada, puede ser voluntaria en el sentido que construye, define, arma el plan para moverse, pero no quiere decir que se deseaba esa migración. Puede ser un instrumento o un mecanismo para resguardarse. Y aquí también este es el otro elemento. No solamente por una violencia extrema, que a veces con esto tratamos de entender que eso es lo que explica, por ejemplo, el desplazamiento forzado, sino justamente muchas veces profesionistas o gente que tiene condiciones de desarrollo no encuentra en su entorno las condiciones que esperaría para su desenvolvimiento pues más fructífero de acuerdo a sus propias expectativas. Y en ese sentido se ha acabado el paradigma, o estamos en ese gran debate, de seguir insistiendo en que la migración es una cosa natural, digamos. Hay un contenido muy dramático cuando las personas se ven forzadas a migrar, incluso en condiciones, decía yo, más o menos controladas. Cuando no es una migración absolutamente deseada, que claro que la hay, porque ¿quién no se enamora y enloquece y se va a otro continente? Bueno, pero no es lo que recurrentemente ocurre, incluso en las historias, decía yo, de lo que vemos como cierto éxito migratorio. Entonces, llamo la atención sobre este tema, pues para problematizarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y aquí es donde yo meto la parte que tiene que ver con cómo jurídicamente se ha construido un entramado que busca volver a las personas y a los procesos de esta movilidad también una cuestión de ordenamiento, cuando lo que estamos viendo es que tiene todo menos una posibilidad de ser ordenado. Y ahí llamo la atención sobre dos pactos. Menciono primero el Pacto Mundial para la Migración, que asimismo se presenta como segura, ordenada y regular. Cuando justamente lo que le mencionaba yo, este intento de dirigir pasa por una construcción administrativa jurídica que reduce a las personas al tipo de visado que pueden lograr. Y no es que las personas no quieran tener un tipo de visado que el más favorable, o alcanzar el sueño de tener, en algunos casos, algunas personas, y podemos hablar de algunos momentos, incluso del contexto de estos días, que es la nueva presidencia en Estados Unidos, ¿no? Hay quienes
por una cuestión absolutamente personal, bueno, pues lo que quieren es radicar en un país donde no han nacido, pero que sin embargo sienten un profundo respeto, cariño, digamos, están apegados a ese contexto nacional y por tanto desean estar ahí. Entonces, no es que las personas y los procesos de movilidad no quieran ese orden migratorio, pero como estados hay una negación y una cerrazón a realmente facilitar esto. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces lo que estamos viendo es que este intento de construcción jurídica no toma en cuenta ni las perspectivas de lo que ocurre para las personas y además alarga de manera infinita un limbo jurídico que las personas, digamos que a las personas no les permite ni participar ni integrarse e incluso su propia identidad se construye a partir de esta condición de limbo migratorio que puede durar años. Entonces, ojo con esto. Y menciono también porque son, digamos, esquemas jurídicos que tenemos ahí y frente a los cuales, más allá de la retórica, del discurso, de la movilidad y digamos, todos somos migrantes, ¿no? Aquí lo que tenemos es que se nos construye o se nos deconstruye, porque claramente y afortunadamente al público que le hablo en este momento, bueno, pues no somos refugiados y en ese sentido, o quien lo sea ya con una visa, pues obviamente se va distanciando de los distintos niveles de dolor que contiene esa incapacidad de ubicarse en algún cajón jurídico que tiende a limitar las vidas de las personas. Entonces, bueno, el Pacto Mundial sobre Refugiados que se firma y se aprueba en el mismo bloque del Pacto Social de las Migraciones es muy interesante porque hay que tenerlo como marco referencial y tratar de sacarle el mayor jugo y reaccionar frente a él. Un dato que es central de este pacto tiene que ver con que, a diferencia del anterior, en el que parte importante era, digamos, la construcción de espacios para albergar a las personas que se decían solicitantes de refugio, aunque se quedaran ahí miles de años, el asunto aquí interesante es que cambia e incorpora una palabra que es relevante y es la de integración para construir un tipo de acomodo y el gran cambio, y se los pongo a consideración porque creo que implica y apela a que pensemos distinto el tema migratorio, es que la migración no son las personas que se mueven, sino la migración es exactamente el contacto que se produce entre los que se encuentran. Y eso cambia de una manera muy importante toda la manera como vemos el proceso. Es decir, bueno, usted puede moverse, ir y venir y estar transitar, ¿no? Bueno, porque eso es caminar, eso es llegar, es tener una, digamos, una movilidad. El punto sociológicamente hablando que produce la migración es cuando hay un encuentro de otros. Y entonces se da todo este proceso en el cual, bueno, se empieza casi desde lo más yo siempre digo, ¿no? Bueno, desde un nivel muy folclórico, si ustedes quieren, pero bueno, ¿y cómo le dicen al pan dulce en tu país? ¿Y cómo le dicen a las bardas? ¿Y cómo? Entonces, hay un acomodo que puede ser incluso muy disfrutable. El asunto es cuando eso pasa, esa distinción de lo otro, de tu referente respecto al mío, no encuentra una capacidad de acomodo realmente en condiciones de igualdad. Cuando las sociedades insistimos, como digo, nos tenemos que hacer cargo de esto, en preservar las asimetrías de trato que implican siempre el otro es menor que el que supuestamente es el local. Y esta metáfora de mi casa y el que llega a mi casa, bueno, es absolutamente, digamos, hay que rebasarla en el sentido de que no, las naciones no son casas, las casas son lugares, espacios físicos cerrados que construimos y tienen un entramado jurídico que nos permite, digamos, tener la posesión de ellas. Pero las naciones son construcciones mucho más abstractas que pasan por otros elementos donde no nos pertenecen. Son construcciones jurídicas a las cuales nos sumamos, pertenecemos por múltiples elementos. Por tanto, otros sujetos, más allá de esta idea de que sería una de las discusiones profundas que no puedo ahora extenderme mucho, pero el lugar de nacimiento como una cuestión de cuestionamiento profundo para nosotros
seres humanos del siglo XXI. Ahí está, espérenme un tantito, ahí está. Bueno, y algunos de los elementos para dejarlos en el tintero y presentárselos porque están ahí y vuelven la lectura de lo migratorio contemporáneo en algo mucho más cercano, ¿no? Más cercano y menos ellos, nosotros. Los que vienen y nosotros acogemos o que somos acogidos por ese proceso. Una de las cuestiones clarísimas, y me voy así, pum, 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 de volada, porque si no, no acabaría nunca. Uno es obvio que hoy por hoy esta movilidad se da en condiciones de una desigualdad y asimetría, no solo a nivel de las naciones, sino claramente al interior de las naciones, con todo lo que eso representa, porque cada nación, y sobre todo algunas, y digamos, hagámonos cargo también de eso, tenemos profundas desigualdades, incluso, digamos, no incluso, quito la palabra incluso, culturales, de origen, muy profundas, en pleno cuestionamiento hoy y en una revolución interna de cada país. Cada país, digamos, llegará hasta donde quiera, pero yo creo que eso es parte de lo que sí marca el tiempo presente. Y por tanto, esta desigualdad es un elemento central para entender el tema migratorio. ¿Sí? ¿Cómo se da? De la manera como se da y cómo tenemos elementos que permiten celebrar la migración por un lado y del hospitalario y lo filantrópicos que hemos sido, y por el otro rechazar abiertamente. No hay culpables, no es una sociedad es buena y la otra mala, no. Todas estamos en revuelta emocional al tema, pero creo que son pistas que permiten reconstruir el tema desde otra lógica. Otro tema que es central, y yo siempre digo que es la hermana gemela que no queremos reconocer de la migración, pero es central y se llama demografía. En el mundo, la natalidad está a la baja. El envejecimiento planetario es parte de la dinámica internacional en todo el mundo. Obviamente, hay naciones que tienen, digamos, indicadores menos rudos que otros o van a un paso más lento. Pero estos son elementos centrales para entender también el tipo de migración, de tipo de movilidad e incluso cómo ahora se pueden dar nuevos procesos a partir de la situación planetaria que estamos viviendo. Entonces, si en otros momentos, por ejemplo, en guerras, la natalidad se multiplicó, y tenemos el caso, y ustedes lo saben muy bien, el tema de después de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers, hoy los jubilados del momento, ¿no? Los que están siendo vacunados, bendito sea, ¿no? Que empiezan a ser vacunados en donde se puede. Aquí el tema central es cómo esa sociedad llegó para quedarse. Y no hay sociedad planetaria en este momento que no esté yendo hacia esa transición demográfica que hay que tomar en cuenta con la migración. Miren, se los anuncio para que sea importante. El mercado por población más joven, digamos, la lucha política por atraer población más joven, no solamente más capacitada, sino de todos los perfiles, es una realidad en muchos países y México es parte de esa disputa. Nada más, tampoco me quiero extender, pero lo vimos claramente con el tema de los especialistas en salud, que van desde la persona que está en la puerta de un hospital hasta el médico más especializado, ¿eh? O sea, eso se ha visto en todos los países como un déficit de trabajadores en ciertos sectores. Y eso multiplíquenlo por el sector que quieran y va a generar o tendría que hacer mucho más atractivo, no solo el modificar estos cuestionamientos legales que tenemos los países tan cerrados como es el caso de México. México es uno de los países de mayor expulsión migratoria del planeta y al mismo tiempo uno de los países más cerrados a la inmigración y con porcentajes de población extranjera radicando en nuestro territorio más bajos también del planeta. Porcentajes, ¿sí? Digo, somos un país enorme. Hablaba yo un poco más de este tema de la migración forzada, pero también verlo como un asunto de responsabilidad internacional, porque muchas veces estamos en esta lógica, y lo estamos viendo ahora con la llegada del señor Biden al poder, de generar todo un ambiente que permita recibir personas que están huyendo de condiciones tremendas, pero tenemos que voltear a ver a los responsables. Desde mi punto de vista es acertado, en el caso de México, cambiar la narrativa y decir, también nosotros tenemos responsabilidad. No es cosa solamente de que el país receptor, en este caso Estados Unidos, por nuestra dinámica bilateral, reciba y acoja y
Y bueno, ¿cómo en 50 años este país ha sido un país de alta expulsión? ¿De en qué momento vamos a hacernos cargo? Y creo que es una narrativa correcta empezar a asumir también qué estamos haciendo y obviamente ahora sí que como en Plaza Sésamo la palabra secreta es el tema de la corrupción, por supuesto, y corrupción abarca muchas cosas. Déjenme pasarme nada más a uno de qué implica, porque me voy a dejar el de la xenofobia para el último, repensar el nacionalismo. Y ojo, acá quienes sean fans de Harari, bueno, pues me van a entender y quienes no, pues ya séanlo, pero un poco en esta cosa de cómo reforzar la idea de los nacionalismos en el sentido no del rechazo al extranjero, sino de este refuerzo a la vía de amar a nuestros propios congéneres, más allá de este cuestionamiento de dónde naciste. No hay ser humano en el planeta, no hay quien exista en el planeta que pueda garantizar que sabe el lugar donde nació. Tus padres te lo dirían, incluso tu madre, ¿no? Pero no hay eso es un acto de pura fe, pues, ¿no? Para el que lo pueda decir, bueno, entonces creo que hay una cuestión que tiene que ver con digamos, con esta construcción que en su momento tuvo la idea del nacionalismo y el día de patria y la idea de la soberanía, decimonónicamente hablando, como elementos centrales de nuestra cultura política contemporánea, pero que justamente la migración pone en cuestión, el tipo de migración que tenemos en este siglo XXI pone en entredicho. Y el último punto que mencionaba yo, la xenofobia, como algo que es tan irracional, tan visceral, un odio basado en el prejuicio, en el lugar común que hemos construido por una herencia colonial, absurda, porque así como hay xenofobia, hay xenofilia. Y quiere decir que también avalamos y respetamos y queremos y admiramos a ciertas naciones o culturas a partir de un supuesto que tendríamos que poner en duda cuando no tenemos, digamos, el conocimiento o la cercanía, que es lo que permite querer, ¿no? Realmente o admirar o no, es válido a otro, pero nunca a partir de un rechazo visceral como ocurre con el tema de la xenofobia. Y ahí yo alerto, ojo, porque en México mencionaba el decano el tema de los dos racismos tremendos que hemos visto en países donde además los líderes son los que avalan y los que llaman a este grito de guerra en términos de hacer de la xenofobia una bandera que divide a las sociedades que de por sí en este marco de, digamos, sobre todo de conocimiento y de movilidad a partir del mundo virtual, bueno, pues se expresa de una manera mucho más veloz de lo que nunca lo habíamos visto en nuestras vidas. Y eso no tiene más de, digamos, 30 años, que es también algo novedoso. Ojo, porque en el momento en que una sociedad como la mexicana hace suyo este discurso, estamos abriendo un monstruo espantoso. No lo permitamos y celebro la construcción de este tipo de espacios por eso. Es importante hacerlo, es importante educarnos, educar a los jóvenes y abrirnos, ¿no? A otros actores políticos que están ahí. Me preocupa mucho y también se los voy a decir por qué. Porque en México, y esa es una instancia a la que hay que educar desde nuestras trincheras académicas, los medios de comunicación avalan de una manera muy fuerte y digamos, muy, muy incorrecta el tema de la xenofobia. Cuando tú etiquetas por nacionalidad un crimen, no voy a decir las naciones, pero en nación que ustedes quieran, banda de secuestradores, banda de personas que asaltan casas. A ver, puede haber gente de esas nacionalidades, pero el simple hecho de etiquetar manda un mensaje y lo sabemos muy bien como profesores, como expertos en esto. Hay un subtexto, hay algo subliminal que ahí asocia para el gran público la idea de esta nacionalidad es exótica, es bailarina, ¿no? Es sensual, es sexual y el otro es además, bueno, susceptible a cometer cierto tipo de crímenes. Ojo, porque eso hizo Donald Trump y tuvo efectos políticos. Entonces, lo llamo a cuenta porque no sé de qué manera lo vivan directamente en su entorno, pero sería muy bueno lograr pasar y educar también a nuestros medios de comunicación, a nuestros comunicadores, en que esto no ayuda, no abona y en todo caso no aporta
porque el que tú menciones una nacionalidad y con eso el prejuicio o el lugar común de la criminalidad no es de contenido, digamos, no es que da un elemento para detener al culpable. El criminal es criminal, más allá de su nacionalidad y de que su propia madre haya deseado eso, digamos, más allá de eso. Ok. Ahora, quiero pasar a una última parte de esta presentación para decirles algunas cosas que creo que están ahí también en el tintero y que vale la pena reflexionar juntos. A ver, lo estamos compartiendo, estamos viviendo y estamos sobreviviendo, que eso es lo más importante. Estamos aquí. Yo creo que ese es el día de celebrar esto. Y es, bueno, ¿qué nos enseñó el COVID en el tema migratorio? Bueno, porque habrá que hablar muchísimo de tanto de este tema. Y, bueno, parece que no nos enseñó demasiado y al mismo tiempo nos enseñó mucho. Pero yo les hago un recuento, ¿no? Pensándolo y construyéndolo así. Por un lado, ojo, porque lo que vimos es, digamos, la parte más visceral y la parte más primitiva de la reacción que no hubiéramos pensado. Un cierre de fronteras en la mayoría de las partes del mundo, que en el lugar de que se pudiera dar un monitoreo. Lo que aprendimos es que un virus no reconoce fronteras, no reconoce nacionalidades, no reconoce clases sociales ni ser bueno o ser malo. Lo que claramente vimos es con el cierre de fronteras es una versión de, digamos, del medioevo para tratar de detener una consideración que científicamente hablando, bueno, pues es evidente que no se paró, no se paró así en ninguna parte del mundo. Y aún peor en lugares donde había un acuerdo de apoyo, de conexión, y me refiero a la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Donde hubiéramos esperado una reacción como grupo, una cuestión donde no se exaltara lo nacional y entonces de repente los franceses, los italianos, los españoles, bueno, nos hemos sorprendido de ver el nivel de incapacidad de reaccionar como bloque. Bueno, y peor tantito, nada más se los incluyo aquí, aunque no me extiendo. Bueno, inicia el Brexit hace unos 2 meses, ¿no? Mes y medio, ya formalmente, y que implica también todo un tema de una rebatinga por comparar quién va mejor en una cosa donde solo vamos a ir mejor si salimos todos, ¿no? Digamos, puntos, y nada más los menciono así, ¿no? Hubo una experiencia de una inmovilidad generalizada exactamente hace un año, lo que ahora llamamos los varados, que no es ni el migrante tradicional de esto que yo hablaba, ¿no? De esta movilidad que además etiquetamos, pues, indocumentado, documentado, visa, no visa, turista, bueno, sino quien por la maldita suerte que le tocó estaba en algún lugar fuera del país donde reside y de repente se quedó ahí. Y sabemos muy bien de estas experiencias y habrá mucho que contar al respecto de estas personas que estuvieron en la incertidumbre en lugares digamos, barcos de lujo, donde de repente se volvieron los apestados, como si trajeran el virus por sí mismos. Entonces, como reflexiones, porque quedarán para el debate y tenemos que recuperarlo. No podemos hacer como que no pasó nada y seguir discutiendo este tema de la migración sin incorporar estos elementos. Y evidentemente también mostró algunas de las paradojas, digo yo, ustedes lo recordarán muy bien, debates absurdos donde, digamos, ¿quién trajo el virus? ¿Quién fue el paciente cero en traerlo? Y ahí esta discusión sobre que, digo, yo nada más se los voy a decir como entre líneas, ¿no? Pero afortunadamente para la mayoría de los países, la narrativa no se construyó contra la migración, digamos, de precaria, sino, digamos, no sino, lamento que haya sido así, pero en este escenario tan volátil, la idea fue que, bueno, había un tipo de turismo, en el caso mexicano, en toda América Latina pasó igual, donde eso contribuyó a este supuesto extensión del virus, que hoy sabemos que eso es falso, pero en su momento esa fue la narrativa. Y esto es interesante, porque de haber sido distinto, piensen en las caravanas, por ejemplo, de migrantes, la construcción de odio que se podría haber generado, que afortunadamente no ocurrió, pero frente a lo que hay que estar alertas, justamente, porque permitir esa narrativa contribuye a los discursos de xenofobia. Bueno, y una que es una paradoja impresionante. ¿Qué es lo más contrario a la movilidad humana en términos de desplazamiento físico?
por ejemplo, este tránsito migratorio, que México es el mayor, el país de mayor tránsito migratorio del planeta? Bueno, pues justamente el llamado a quedarse en casa. Si no tienes casa porque estás moviéndote o justamente tu objetivo es llegar, la paradoja es tremenda, ¿eh? Y entonces acaba siendo el portador también en términos digamos, de construcción narrativa de eso que se está pidiendo que sea lo contrario. Quédate en casa y yo lo que quiero es llegar. Entonces, está ahí, está esta paradoja para que la tengan en cuenta. Y otra de las cosas que ha sido muy lamentable es este covímetro, le digo yo, de la pelea entre los países para un recuento de los daños, ¿no? ¿Quién pruebas? Y es ensayo-error. Lo que hemos visto, y en realidad lo que pasa es que lo estamos viviendo, es cómo frente a una pandemia como la del COVID, bueno, ha habido errores en donde sea, pero también aciertos importantes. Y en ese sentido, bueno, yo les decía que hay algunas respuestas que se han dado desiguales y a destiempo, pero por ejemplo, en países como Portugal e Italia, muy al primer semestre, vamos a decir, de la pandemia, el año pasado, apenas, se hicieron planes para que todas las personas que estaban en espera de arreglar justo el tema de las etiquetas jurídicas, de un día al otro, por favor, ya pasen por sus papeles. Lo que menos nos interesa es detener esto en términos de un papeleo que lo único que hace es que nuestra condición humana nos hace vulnerables a todos. Y, por otro lado, en otros países, respuestas parroquiales frente a problemas globales. Es decir, o, insisto yo, ¿no? El cierre de fronteras, como si esto detiene, o incluso este intento de contener el avance del virus, rechazando a los propios nacionales que llegan. Me tocó seguirlo, dar cuenta de eso, en el caso de El Salvador, donde llegaba la gente que no tenía nivel en el entierro, no le hacían pruebas, pero sí los tenían detenidos más de un mes, digamos, como potenciales contagiantes. Entonces, ojo, porque yo creo que esto es parte de lo que tenemos que escribir como historia. Y hay que alentar a los alumnos también a considerarlo como elementos que nos permiten decir qué tipo de sociedad somos en términos humanos hoy por hoy. Y bueno, de estas cuestiones que creo que son interesantes. Como diría el libro de García Márquez, vivir para contarlo. ¿En qué sentido? Espérenme tantito. En el sentido de que, bueno, estamos aquí. Y yo creo que eso, sí, de entrada hace ya ser celebrable el momento, la vida, la intención de seguir adelante y seguir, digamos, educando, seguir formando, seguir estando ahí con el esfuerzo que si se inició hace un año, bueno, hoy se puede continuar. Hoy no estamos en presente, seguramente en presencial será el año que entra, y esto ya es un motivo de celebración para todos, ¿no? Yo quiero dejar ese mensaje, pero aquí también decirlo de una manera muy, muy positiva. Vencimos, como humanidad, como humanidad. La ciencia respondió. Es impresionante y de verdad tenemos que verlo y equilatarlo. Al final de cuentas, en menos de un año, por la carrera científica, por lo que significa en términos de recursos, por lo que ustedes me digan, pero la ciencia tuvo la capacidad de encontrar una fórmula que puede lograr un tipo de inmunidad. Y sabemos muy bien que es un riesgo enorme cuando hay 7.500 millones de habitantes en el planeta, cuando habemos, ¿no? Pero hay una luz de esperanza que en otros contextos ni siquiera se podría haber pensado. Entonces, sí lo quiero poner ahí porque están los nuevos dilemas. ¿Cómo democratizar la inmunidad? Es un dilema tremendo. Y por favor, no caigan en este discurso chafa, visceral, absurdo de que México va mal o va bien. Nadie va bien, nadie va mal. Vamos juntos. Y el otro punto es, hay una desigualdad de acceso a esta fórmula y hay lo que diríamos, como diríamos en México, una agandalle también de algunos que está muy documentado. Incluso los mismos países de la Unión Europea, aliados naturales de Estados Unidos, que ya con el cambio de presidencia se supone que hay una nueva dinámica y que se, digamos, anunciaron ya también en el sentido de volver a una serie de principios que habían mantenido durante muchos años. Y sin embargo, los países europeos
no tienen el acceso a las vacunas que ha tenido un país como Estados Unidos. Entonces, no caigamos en esa provocación, en esta idea de contabilizar como si eso realmente fuera salvador. Porque al final de cuentas, lo que sí hemos visto son actitudes mezquinas, esta del Titanic, ¿no? De aventar a los otros para salvarme yo, cuando sabemos muy bien que al final de cuentas, este es un proceso en el cual desafortunadamente la condición preexistente, nuestra propiedad, nuestra propia circunstancia, sí ha tenido un impacto. Ya sabemos muy bien que hay una correlación estadística directa y mayor daño entre condición socioeconómica de origen, entre enfermedades preexistentes, en fin, todo esto que está ya en el tintero, que como además profesores lo manejamos, lo sabemos, y que tiene que incorporarse a la lectura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también afecta a quienes están en condiciones de movilidad. O, ahorita van a ver, ¿no? Creo que también, ojo, porque estamos ante un nuevo contexto que puede generar nuevos tipos de exclusión. Si hablaba yo de etiquetas, imagínense, usted es refugiado, usted es ciudadano, usted es extranjero, usted es qué, soy persona, pero imagínense si además la visa humanitaria, que ahí viene, pero no la tenemos, no porque no queramos, ¿quién no quiere vacunarse? Sino porque justo estamos en medio de una disputa internacional por el acceso a un bien que no es público, sino que está fuertemente ceñido a la asimetría de poderes a nivel mundial. Entonces, esta vista sanitaria se vuelve una nueva forma, no solo de control, sino de exclusión. Para todos y cada uno, digamos, ustedes y yo, de repente es un requisito para viajar, digamos, bueno, pues nos va a limitar, ciertamente. Entonces, ojo con esto para no abundar, para no echar más digamos, más de chile piquín a la herida, ¿no? Como decimos a veces. Pero hay cosas buenas, pero yo sí creo que hay que enfatizarlas. Irónicamente, no es que está resuelto ni mucho menos, pero esta pandemia sí vino a poner un tema de la salud mental como un derecho. Lo sabemos, y quienes son expertos acá, ustedes me dirán, bueno, lo tienen como un elemento sine qua non. Y sin embargo, hablarlo en voz alta, hablarlo de manera sostenida a lo largo de muchos, digamos, de cada país, en cada momento, no es cualquier cosa. En el tema migratorio, a este tema de la salud mental le llamamos el síndrome de Ulises. Y es toda una, digamos, lectura que tiene que ver con entender las causas del dolor profundo que puede tener, más allá de la decisión de migrar, esto que les decía de forzado, deseado, voluntario. Hay un duelo migratorio que se alerta a los expertos en el tema a no volverlo o no permitir que se vuelva patológico cuando hay una condición de acompañamiento que puede, digamos, aliviar mucho esta experiencia de síndrome de Ulises. Pero eso da, como la historia sin fin, para otro tema, para otro capítulo, para otro encuentro. Y el último punto que no puedo dejar de mencionar, y miren que les busqué información, es el tema de la vacunación sin exclusiones por nacionalidad. Insisto, no nos vamos a salvar ninguno si no nos salvamos todos. Y aquí este es el punto. Bueno, lo traje porque hay una discusión, a veces en la Ciudad de México se los cuento, pero donde se echa a andar toda nuestro aparato simbólico respecto a lo extranjero, lo nacional, el que tiene derecho y el que no. Bueno, la autoridad sanitaria nacional, la autoridad sanitaria local, la jefa de gobierno de la Ciudad de México explícitamente han dicho una y mil veces que no hay exclusión sino por edad y porque te toque o vacunarte en la circunscripción por puro orden, ¿eh? Porque tienen el número de vacunas. Si usted es de Coajimalpa o es de Xochimilco, bueno, ya les tocó a estos vecinos y mayor de 60 años y que no. Pero no hay requisito de nacionalidad. Y repito, México es uno de los países y el censo que salió hace unas pocas semanas lo confirmó, de los países de menor número de residentes extranjeros en nuestro país. México no es un país que invita, cruzan por nuestro país las personas, pero no es un elemento que en nuestras vidas cotidianas esté presente. Hay ámbitos como el académico, por cierto,
el empresarial, algunos ámbitos comerciales, la farándula, por ejemplo, donde hay mucho más presencia de personas de otros orígenes nacionales. Pero eso no es un dato común en nuestro país. Lo digo para que también a veces entendamos de dónde está esta xenofobia o intentos de xenofobia, son sobre todo falta de información y de educación. Y por eso hay que decirlo y aportarlo, ¿no? Bueno, y en ese sentido, la vacunación sin exclusiones por nacionalidad es un requisito indispensable de tener en mente. No sé cómo lo estén viviendo en otros estados y sería importante tenerlo en el registro porque es una alerta y una oportunidad educativa. Una oportunidad de poder mostrarle al otro que, ¿no? Vean este anuncio, no se vacunan extranjeros aún con FM2. O sea, un funcionario decide, a pesar de que la autoridad, claro, digamos, ya se causó tal escándalo que ya se paró el asunto y ya hay quien está incluso denunciando legalmente, penalmente, pues, cuando se dan este tipo de exclusiones. Pero para verlo en positivo, bueno, es un elemento interesante, porque nos permite poner ahí en la discusión pública en nuestro país cómo se construye la idea del otro y cómo otra vez se etiqueta. Es muy probable que un extranjero, y es el caso de esta circunstancia, esta anécdota que pasó, una persona que lleva 50 años viviendo en el país, o sea, y no se ha naturalizado. Pero, ¿qué creen? Que México es de los pocos países donde las personas, incluso naturalizadas, experimentan, legalmente hablando, exclusiones para el acceso a múltiples cuestiones. Entonces, la construcción de ciudadanías, calidades de ciudadanía en nuestras propias leyes es una expresión de una xenofobia legalmente permitida que nosotros tendríamos que poner en cuestionamiento. Y bueno, termino por este lado. Y vuelvo al inicio de cómo empezó la plática. No somos personas, somos etiquetas. Y mi invitación acá y el intento de dar temas, tips y puntos digamos, de debate, tiene que ver con que rechacemos o tratemos de empezar a cambiar la narrativa de la migración. No son ellos, no somos nosotros. Nosotros podemos ser esos ellos, ¿no? Lo decía el decano, nadie está exento en su momento de ser ese otro, pero el problema con ser ese otro puede ser un ejercicio de confrontación interesante, incluso, digamos, de un abrazo amoroso, como lo plantea la propia Odisea de Ulises, ¿no? El problema es cuando, al etiquetarte, las personas tienen una experiencia que al final de cuentas marca esa distinción y efectivamente los vuelve otros. O sea, volverte otros es una construcción artificial porque no tendría por qué pasar del acento, decía yo, y cómo le dicen a los frijoles por tu casa, y cómo los cocinan, pero desafortunadamente esa construcción pone digamos, e impide que las personas, cuando finalmente su opción, su decisión, su circunstancia los lleva a moverse, y podríamos, digamos, las condiciones de origen, claro que marcan la diferencia de la experiencia de las personas, por supuesto, pero a la hora de ser partícipes de una sociedad, el tener que cargar con etiquetas es la cosa más cruel e innecesaria que debemos rechazar y, digamos, alertarnos frente a eso. A ver, los refugiados, los solicitantes de asilo, y además, una cosa es ser solicitante de asilo y otra es que te lo den. Los que están en el limbo fronterizo esperando cruzar a Estados Unidos y cuando lleguen a Estados Unidos, o sea, pero México no solo no está exento, sino, repito, es de los países donde mucha de nuestra legislación tiene que ser revisada porque condiciona la experiencia de vida de miles de personas y además, al final de cuentas, muestra de lo que estamos hechos. Como país, un país que se abre, que abraza, o un país que permite que las olas se sigan llevando niños, aunque en este caso es un niño sirio, pero aquí nosotros sabemos muy bien que la experiencia de la niñez migrante es una cuestión que nos debe avergonzar. Y pues aquí lo dejo. Agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad de transmitirles mis pensamientos respecto a este tema y colocar algunos de las ideas que estamos discutiendo desde esta trinchera
acá, en mi caso, en el Instituto Mora. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Voy a salir de la presentación para que sea más. Muchísimas gracias, doctora. Pues no sé si, bueno, sí tenemos una pregunta del público desde Facebook de Puebla, de Blanca Alcalá Ruiz. Nos pregunta su opinión sobre las primeras acciones emprendidas por la administración de Biden en materia migratoria. ¿Cree que en esta ocasión se logrará la reforma migratoria? Bueno, y que, bueno, antes de que responda la pregunta, quisiera agradecerle estas ideas que esto de no somos migrantes, no somos etiquetas, ¿no? El pensar, el dejar las etiquetas a un lado, pero también el dejar esta romantización, como dijo, la migración siempre ha existido. Una cosa es la movilidad y qué tipo de movilidad, ¿no? Se da, y otra cosa es hablar con etiquetas, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras responder esta pregunta, si tengamos más, ahorita lo checo. Sí, muchas gracias. Mira, es una pregunta muy importante porque es obvio que tenemos un cambio de 180 grados en términos de la propuesta política de migración hacia el tema migratorio de parte de la nueva administración de Biden, digamos. Pero sí quiero alertarlos con algunos puntos. Uno son las acciones ejecutivas que están a cargo y que puede y que seguramente vamos a ver de una manera, y digo, esto, yo les voy a decir una cosa, va a ser muy, para México, por el número de población mexicana que es parte de esta dinámica. En Estados Unidos hay 11 millones de personas extranjeras sin documentos, de las cuales 6 millones aproximadamente son mexicanos. Entonces, esto puede tener un impacto para nuestro país enorme, enorme. Pero una es de las tres categorías que anuncia Biden que va a modificar. El de los Dreamers, ojo, el uno que tiene que ver con un programa de personas que tienen un tipo de condición de asilados y que en su momento pasarían a ser regularizados. Y otro es lo que llamaron y descubrieron, oh sorpresa, como trabajadores esenciales, que son los trabajadores agrícolas, a quienes en esos tres casos podría ser que les den un tipo de visado de manera ya inminente, vamos, ¿no? Una cosa como que no se retrase porque depende del Ejecutivo. Otra es, sabemos ya muy bien, este cambio en la frontera que permite que inicie, que las personas que están en México esperando su trámite para presentar ante un juez migratorio su caso, empiecen a cruzar. Pero ojo, estamos hablando de aproximadamente 70,000 personas a lo largo de la frontera mexicana y van 25 personas. Entonces, no necesariamente es algo que vaya a ocurrir ni contundente ni radicalmente, y eso implica que México tiene que seguir como muy alerta en qué está pasando en la frontera y cuidar eso, porque, bueno, podría hablar de eso, no me voy a extender. Pero el último punto que quiero ser como muy clara. Para que haya una reforma migratoria en Estados Unidos, se necesita que el Congreso la apruebe. Y el resultado electoral, aunque quedó la mayoría para los demócratas, no es alentador. En el Congreso necesitan el voto de calidad, o sea, lo tienen los demócratas, pero por una distancia muy corta. Y hay algunos temas que necesitan más consenso. No es mayoría y ya. Y en el Senado quedaron realmente 50-50 y desempata la vicepresidenta. Pero en temas como migratorio, como si hubiera una reforma, tiene que haber por lo menos 10 senadores más de los republicanos. Entonces, no es algo que se pueda pasar porque llegó un nuevo gobierno. Y lo último, si esto ocurriera, es probable que se dé la pelea, porque Biden anunció que no se reelegiría por su edad, por lo que ustedes quieran. Y tal vez esto implique que se juegue políticamente todo, ¿no? Su capital político para pasar algunas reformas de varios temas, no nada más el migratorio. Entonces vamos a ver un escenario muy interesante. Si eso ocurre, yo les digo nada más. Y hay que prepararnos porque puede ser algo muy positivo. La movilidad, ¿qué significa? Ya lo vivimos cuando se dio en el 86 la ley, la IRCA, que regularizó a 2 millones de mexicanos de un día al otro. La movilidad humana, y eso lo que puede significar para nuestras vidas y las vidas de muchos familiares incluso, ¿no? De gente que tiene familia en Estados Unidos y que a lo mejor unos tienen papeles, otros no. Bueno, es un relajo por lo que llamamos familias de estatus jurídico mixto. Lo que tenemos aquí es que podría dinamizar la economía,
porque 6 millones de personas como turistas yendo al país de origen de sus padres o ellos mismos, invirtiendo, viniendo, no viniendo, puede ser muy interesante y ojalá ocurra, sería muy, muy positivo para la vida de las personas, pero también como país a nosotros realmente nos daría un respiro, se los digo, o sea que sí lo veo como muy positivo. Desafortunadamente ya sacaron el cobre los estadounidenses, como decimos, por este lado, ya bombardearon ayer, ¿no? Entonces es muy delicada la situación. Sí, así es. Me quedo con esta importancia de cambiarle el nombre a los problemas, ¿no? No es la migración, son las etiquetas, la movilidad, ¿por qué se da, no? Es importantísimo, yo también soy de la idea que es importantísimo tener precisión. Tengo otras dos preguntas que creo que van más o menos en el sentido que dice que si cree usted que la vulnerabilidad permite ampliar los enfoques sobre la migración al incorporar experiencias relacionadas con todo el ciclo migratorio. Y la otra es, ¿de qué manera podría evitarse esta diferenciación desde un Estado-nación moderno la etiqueta de la migración, ¿no? Que se criminaliza generalmente y eso pues afecta también al sistema, a la construcción jurídico-administrativa? En el caso de México, ¿cómo podría mejorar siendo que la migración ha sido catalogada incluso en la agenda de seguridad? Son preguntas de nuestros participantes aquí mismo. No, muy buenas, digo, y no, desafortunadamente no me puedo extender tanto. La vulnerabilidad es un punto esencial a la migración y sobre todo porque obviamente hay condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Bueno, pues obviamente la precariedad económica es una, las condiciones incluso de invisibilidad que las personas buscan al moverse, bueno, las hace más, es una paradoja, porque las vuelve más vulnerables. Entonces, este intento de migrar por caravanas tenía ese objetivo, de verse para cubrirse, pero al final, bueno, no es una estrategia que ha resultado. Entonces, digamos, a largo plazo, porque pues obviamente son muy visibles, o sea, es una paradoja. Pero ciertamente, la vulnerabilidad, yo le diría a quien pregunta, pues que es un elemento, no ubico bien el contenido así de la pregunta, pero diría, no puede ser que tampoco consideremos las condiciones que explican a la persona migrante en sí, porque no es lo mismo. Y sin embargo, fíjense algo que es interesante. En el momento en que alguien es el otro, el extranjero, es vulnerable. O sea, es vulnerable incluso con recursos. O sea, sí, porque estás en una condición de no ciudadanía, estás en una condición donde, digamos, el contexto te puede digamos, tachar y marcar de una manera justo como la generalidad de un grupo que podría tener esa vulnerabilidad, pues por su origen, decía yo, económico, por ejemplo, lo que sea. Entonces, fue muy claro con las políticas de Donald Trump. No hablaba de los migrantes, no, los mexicanos, o sea, ustedes y yo. Y eso es lo que construye la xenofobia. Eso es lo que no podemos permitir. Ahora, la otra parte del entramado jurídico, que yo creo que es muy importante discutirlo, tiene que ver con cómo los países tienen herencias en las cuales basan mucho de su identidad nacional, ¿eh? Ojo. Digo, hay miles de elementos para esta construcción de la identidad nacional en términos jurídicos, pero en este asunto es delicado porque miren, yo nada más les voy a dar un ejemplo. Hablé de lo de la naturalización. En México, aunque te naturalices, la condición de desigualdad de trato se mantiene. Pero en México sigue vigente, aunque no tenga los dientes que tuvo penalmente hablando y todo, pero un artículo como el artículo 33. Y gente joven que ni siquiera tiene idea, lo usa como referencia para saber que un extranjero es otro y que yo tengo un poder sobre ese extranjero, aunque sea en lo simbólico. La sola existencia de ese artículo, que ojo, hay una ley de migración del 2011, hay una reforma jurídica muy importante a los derechos humanos en nuestro país del 2014 y sin embargo se mantuvo esta ley, este artículo. Véanlo más allá de lo jurídico como lo que implica en términos de la construcción sociocultural a un nivel mucho más abstracto. Es lo que le decimos y nos decimos a nosotros. E insisto, es lo que permite, y por eso la foto que yo ponía, ¿no? No se le va a dar al extranjero vacuna. O sea, pero ya dijo la gobernadora que sí.
No, yo digo que no porque, o sea, ¿me entienden? En el fondo hay una parte de eso. Ahora, ojo, porque si queremos hablar de la construcción de una sociedad hacia el futuro, bueno, tenemos que cambiar esto. Vean un ejemplito chiquito. Una de las propuestas que tiene en este momento la administración Biden es que en todos los códigos donde se habla de ilegales, migración ilegal, que además nosotros en México no decimos ilegal, ¿eh? Nunca. La migración no es, o sea, hablamos de migración indocumentada, porque nombrar crea, ¿no? Las palabras pesan. Entonces, no es solo un correctivismo político, no, tiene peso. Entonces, aquí el asunto es que están proponiendo quitar lo de migración ilegal y poner no ciudadano. O sea, usted dejaría de ser illegal immigrant para ser no ciudadano. No es cualquier cosa, ¿eh? Claro, a lo mejor en lo inmediato sí, porque nada más es un recurso más de nombramiento distinto. Pero a largo plazo genera toda una narrativa en la cual, bueno, usted puede no ser ciudadano hasta que lo sea, porque puede llegar a serlo, dependiendo las leyes también. Pero no ser ciudadano no lo hace ilegal, porque hay un umbral. Entonces, son este tipo de finezas jurídicas donde la etiqueta no es cualquier cosa, es solicitante de asilo, asilado. No, esa es como si yo les dijera, bueno, pues yo soy, obviamente vamos a decir, bueno, aquí, ¿no? Doctora, ¿no? O sea, hice una trayectoria académica, sí, pero soy madre, soy mujer, soy esposa, soy persona. Y eso no puede estar por encima de una condición que además acaba siendo limitativa de mi ejercicio, digamos, de vida. Ese es un punto, que si no te limita, bueno, pues tú dime como quieras, no hay problema, ¿no? Pero es un recurso simplemente, es una forma de nombrar. El problema es cuando esa etiqueta jurídica sí determina que me puedan dar el acceso o no, o permitan que se te catalogue y no salgas de esa etiqueta. Insisto, el ejemplo es muy bueno, el de la vacunación. Nos abrió todas las alertas, ¿no? No se le dará vacuna ni con FM, ni siquiera ya existe el FM3, ¿eh? O sea, ya cambió, la ley del 2011 y lo cambió, pero a eso voy, ¿no? Es como repetimos, lo que me preocupa mucho es cuando gente joven que ni siquiera tendría este conocimiento o este bagaje, dice lo mismo que podría decir una persona, digamos, que creció a lo mejor en una formación educativa que hoy tiene que confrontar, pero se podría justificar o entender, ¿no? No, ahí es donde preocupa mucho. Muchas gracias. Angie, ¿y crees que haya tiempo de una última pregunta o cerramos y sí? Ahí Una tengo última. otra aquí en el chat. Sí, sobre estos alojamientos de estaciones migratorias, sobre todo para niños y niñas y adolescentes, que no está realmente en el papel, pero es una práctica común en México, con el pretexto de pues, protegerlos. Dice que qué opina sobre estas estaciones y su similitud a una detención administrativa irregular, considerando los argumentos basados en prejuicios y estereotipos hacia la población migrante y el tiempo que transcurre hasta su liberación, ¿no? Qué bueno que preguntan esto, porque hace menos de un mes, bueno, no sé, un mes y medio, ya no sé la fecha exacta, y porque sé que el interés también de este congreso es invitar a los jóvenes, a los maestros, a los que somos, ¿no? Los que estamos interesados en estos temas, también a ver la otra parte de los grandes triunfos. Bueno, gracias al trabajo que por mucho tiempo ha hecho el grupo de trabajo de política migratoria, que búsquenle, googleenle, y ahí está, y van a ver, pues se logró que finalmente se aprobara el hecho de que los niños, niñas y adolescentes en nuestro país no pueden estar detenidos. Y esto abre todo un umbral jurídico complicadito, ¿eh? Yo no estoy diciendo que ya se resolvió, pero finalmente se aprobó. Es un debate que venía de mucho tiempo porque la detención migratoria en nuestro país es ilegal y sin embargo se ejerce. Y aunque hay un compromiso, sí que les puedo decir, la asamblea, el congreso, bueno, he participado en eso hace mucho tiempo y los compromisos de los políticos son contundentes. Bueno, uno casi llora en las reuniones, ¿no? Hablan, dan unos discursos preciosos. Yo digo, me conmuevo y al final ahí seguimos, ¿eh? Se lo estoy diciendo con una trayectoria de trabajo también desde sociedad civil de mucho tiempo. Ahora, hace menos de, les decía yo, semanas,
se aprobó esto y dichos menores, bueno, no, ya les digo en el correctismo político de niños, niñas y adolescentes, deben de poder estar en un albergue especializado en recibir a este perfil de edad. Claro, el dilema ahora viene cuando no se puede permitir, también bajo nuestras leyes, ya está, no es que ahora queremos inventar la separación familiar. ¿Sí? Entonces, que no se nos olvide que la crisis de los niños, niñas, niños, adolescentes migrantes, que explotó en el 2014, bueno, fue lo que se vio, digamos, en la reacción que hubo de los países de Centroamérica, en Honduras, México, en su momento Obama, y sin embargo se ha mantenido. Entonces, este es un tema delicado, pero creo que hay una buena noticia para darle seguimiento. No quiere decir que ya porque se mencionó, ya se aprobó, incluso ya se dijo que este es un cambio contundente. Hay que revisarlo y hay que darle seguimiento a que se cumpla. Y el otro que decía yo es que es muy importante preservar por encima de cualquier opción la alternativa a la detención. Ninguna persona, yo nada más les digo a ustedes, 3 horas de estar detenidos, yo creo que sería un sufrimiento espantoso que no queremos pasar ninguno nunca en nuestras vidas. Si alguno lo ha tenido esa desgracia, bueno, pues podríamos hacer un grupo de trabajo para que nos cuente, pero no lo vamos a hacer hoy. Pero sí me parece que es relevante entender que no es algo banal, es una cosa excesiva la detención de una persona que además de todo está huyendo de alguna circunstancia, sobre todo en el caso de este perfil de migración más que hablábamos, más vulnerable y más en un tránsito que busca no ser visible en nuestro país. Pues muchas gracias, Angie. No sé si quieres cerrar con algo, el Menti, no sé. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que ha sido un privilegio tenerla, escucharla. Nos sentimos honrados de que haya aceptado esta invitación. Y bueno, nada, los invitamos a todos a seguir revisando el programa. Nos vemos más tarde. El programa está en la página del Congreso, después de los ejes temáticos. Y ustedes pueden acceder ahí. Ya ustedes escogen a cuál de los paneles están pues, para su interés. Y pues muchísimas gracias, muchas felicidades. Nos deja muchísimas reflexiones, afortunadamente, y espacio para la discusión de todo el año y el siguiente congreso. Y pues un aplauso desde Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la consideración y el honor de permitirme pues platicar con todos ustedes. Gracias. Y gracias a todos.